Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, en esta ocasión a este estudio del libro del Génesis que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Vamos a dar inicio a este estudio encomendándonos al Señor en esta ocasión. Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos das día tras día. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados, con los cuales nosotros te hemos ofendido a ti, con los cuales hemos hecho lo que a ti no te agrada. Te pedimos, Señor, que nos perdones y nos des un corazón puro, recto y limpio delante de ti para obedecerte y servirte, para hacer tu voluntad. Dios, ayúdanos en esta ocasión a que podamos exponer tu palabra como es en verdad tu palabra, palabra de Dios. Que tu palabra sea sobre nosotros, que tu gracia sea sobre nosotros y que así seamos llenos de ti. Te necesitamos, oh Dios, te necesitamos, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdanos, oh Dios del cielo. Tú eres nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Hacedor. En ti confiamos. Ayúdanos a serte fiel. Ilumínanos por tu Espíritu Santo para que podamos comprender tu palabra y para que este simple ser humano que ha de exponerla en esta ocasión lo haga para tu gloria, no buscando vanagloriarse a sí mismo, sino buscando darte toda la gloria a ti. Porque grande y poderoso eres tú, Señor, y en ti confiamos. Ayúdanos a exponer tu palabra como es en verdad tu palabra, palabra de Dios. Porque te necesitamos, Señor, te necesitamos, oh Dios. Enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a obedecerte y a serte fiel. Gracias por todo, Padre. Gracias por todas tus misericordias para con cada uno de nosotros, porque sabemos que tú siempre nos escuchas y nos guardas y que tú harás en nosotros conforme sea tu palabra. Que tú eres Dios, Dios verás. En ti confiamos, Padre amado, a ti nos encomendamos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos que nos están viendo, como ya les he dicho, continuamos en este estudio del libro del Génesis. Estamos estudiando el capítulo 41 de Génesis, el cual nos habla acerca de José. Pero antes, hagamos un breve repaso de lo que sabemos hasta ahora de José. Como ya hemos visto antes, José es el hijo amado de su padre Jacob. Es su hijo amado porque era el hijo que él tenía con su esposa amada Raquel y es el hijo que él había tenido en su vejez. Además, José fue instruido en el temor de Dios por su padre, porque recordemos que José era un niño todavía cuando su padre estaba en Siquén y el Señor le dijo que debía ir a Betel. Y su padre Jacob eliminó la idolatría de su casa e instruyó a su familia en el temor de Dios. José en ese entonces todavía tendría edad de recibir esta instrucción con gozo y alegría y aplicarla a su vida. José era odiado por sus hermanos porque él les contaba a su padre todas las cosas malas que ellos hacían. Él se los contaba todo. Y si esto no fuera suficiente, su padre expresaba su amor hacia su hijo en gran manera al darle una túnica de diversos colores, la cual lo colocaba a él en la posición de más importancia, lo declaraba a él como aquel que él quería que fuese el primogénito. El primogénito. Vemos entonces que si esto no es suficiente, José tiene unos sueños de parte de Dios en los cuales él ve cómo él es colocado en una posición tal que él será Señor sobre sus hermanos, sobre sus padres. José será aún más importante que ellos. Y él cuenta sus sueños a sus hermanos y a sus padres. Y en consecuencia, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si sus hermanos odiaban a José, ahora lo odiarían todavía más. Y lo odiaban tanto que cuando tuvieron la ocasión de matarlo, quisieron hacerlo. No ser porque uno de ellos, Rubén, intervino, lo hubiesen hecho. Así que simplemente trataron de meterlo en un pozo. Pero el Señor interviene haciendo que pasen una caravana de esclavos, de mercaderes, que comerciaban con esclavos. Y uno de los hermanos, que tampoco quería matar a José, propone que no lo maten ellos directamente, sino que propone que lo vendan como esclavo. Así, los hermanos de José venden a José como esclavo. Y José termina siendo un esclavo en Egipto, y allí está el servicio de Potifar, el oficial de la guardia del faraón, una de las personas más importantes de todo Egipto. José termina siendo esclavo de este hombre, aunque no era más que un simple esclavo como todos los demás,
Sin embargo, vemos cómo José, haciendo todo de una manera que glorifica el nombre de Dios, lo que provoca es que él quede en buenos ojos delante de su amo por causa de Dios. Vemos cómo entonces la gracia de Dios es sobre él y cómo Dios lo prospera en todo lo que él hace, porque seguramente José hacía todo para la gloria de Dios. Y en consecuencia, su amo Potifar lo asciende administrador de toda su casa. José termina siendo el administrador de la casa de Potifar y todo lo que hace lo hace perfecto, a tal punto que aún Potifar se ve grandemente beneficiado de esto y ya no se preocupa por nada, sino simplemente por lo que ha de comer. Y todo iba bien para José, hasta que fue tentado por la esposa de Potifar, la esposa de su amo. Su ama se prenda de él y quiere acostarse con él, pero José, sabiendo lo repulsivo que era esto, se niega. Así que ella propone un plan, ella elabora un plan en el cual ella y José quedarán solos y ella se coloca de la manera más provocativa posible para que José sucumba ante la tentación. Pero cuando José se fue puesto ante esta tentación, en lugar de quedarse allí mirando, lo cual seguramente hubiese hecho que él cayese en la tentación, José huye. De manera que José es librado entonces de la tentación, porque cuando se vio que la tentación era demasiado grande para acercarse con ella, él simplemente huyó, y por haber hecho lo que es correcto delante de Dios, la esposa de Potifar acusa a José de haber tratado de violarla, y por eso el esposo de ella, Potifar, el amo de José, coloca a José en la cárcel, y José es puesto en la cárcel. Pero Dios seguía estando con José, de manera que aun cuando José estaba en la cárcel, José era prosperado por Dios. Y esto lo ve el jefe de la cárcel y coloca a José como administrador de la cárcel. Y José termina siendo el administrador de la cárcel. De manera que todo lo que se hacía en la cárcel, José lo hacía. Y vemos cómo dos presos del rey, un copero y un panadero, terminan en la cárcel en la cual José es administrador. Y ellos, estando allí, tienen sueños que les perturban. Y José, queriendo ayudarlos, les interpreta esos sueños con la ayuda de Dios. Así el panadero sabe que ha de morir y el copero sabe que ha de ser restaurado a su posición. Pero además le pide al copero que se acuerde de él cuando sea restaurado a su posición. Sin embargo, el copero se olvidó de José y no le contó a Faraón nada de José, de manera que José siguió estando en la cárcel, porque el copero se olvidó de José. Después de esto pasan 2 años, y vemos que en cierta ocasión se nos dice que el Faraón tuvo dos sueños, en los cuales él ve como vacas gordas que habían salido del río son devoradas por vacas flacas, y que las vacas flacas no engordan tras comerse a las gordas. Y luego tiene otro sueño en el cual ve 3 espigas gruesas que son devoradas por espigas delgadas, y como las espigas delgadas también siguen siendo delgadas tras devorarse a las otras. Y estos sueños perturban mucho a Faraón. De manera que Faraón queda terriblemente preocupado por lo que está pasando y quiere saber qué significan estos sueños. Así que consulta entre todos sus sabios y todos sus magos a ver quién le puede adivinar, quién le puede interpretar lo que significaba ese sueño. Y no halló a nadie. Y es precisamente en este contexto que nos coloca el estudio en esta ocasión. Vamos entonces a la palabra de Dios. Les invito a que vayamos a Génesis capítulo 41 y vamos a leer los versículos desde el versículo 9 hasta el versículo 32. Génesis 41 desde el 9 al 32. Dice así la palabra del Señor. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón.
Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas gruesas, 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y otras 7 vacas que subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 vacas gordas. Y éstas entrañaban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ella. Y las espigas menudas devoraban a las espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño del Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia nos echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Muy bien, en este pasaje vemos que suceden varias cosas. Primero vemos que que el copero se acuerda de José. Vemos que el copero se acuerda de José. Vemos que José es sacado de la cárcel y es presentado delante del faraón. También vemos cómo José exalta el nombre de Dios delante de Faraón. Vemos cómo Faraón cuenta sus sueños a José. Y vemos cómo José interpreta los sueños del Faraón. Veamos lo que dice el pasaje. Primero vemos que el copero se acuerda de José. Entonces vemos que este jefe de los coperos, como ya habíamos dicho en anteriores estudios, era una persona de muy alta importancia para el faraón. Era alguien muy confiable para él, porque era básicamente quien debía probar toda bebida que el faraón debiera probar antes. De manera que el faraón confiaba su vida al copero. Y vemos que seguramente mientras el faraón contaba a los magos y sabios sus sueños, no viendo quién se los interpretara, Dios trajo a memoria del copero la experiencia que él tuvo en la cárcel cuando soñó y necesitaba quien le interpretara el sueño. Y vemos cómo el copero confiesa sus faltas delante del faraón. Su falta, porque él fue ingrato, incumplió la promesa que le había hecho a José y fue incrédulo en el Dios de José. De manera que este copero, este mayordomo del faraón, se acordó de José y confesó el mal que había hecho contra él. Así que ahora recomienda a José con el faraón como un hombre que interpreta sueños. El copero, entonces, vemos cómo procede a narrar el incidente que había pasado 2 años antes, cuando él fue encarcelado por Faraón. De manera que en su sueño, él confirma a Faraón, con lo que está diciendo, él confirma a Faraón el hecho de que José puede interpretar sueños y que su habilidad es de confianza. Además, con lo que él está diciendo podemos entrever también de que en ese entonces, cuando José estaba en la cárcel e interpretó los sueños, José todavía seguía siendo esclavo de Potifar, seguía siendo siervo del capitán de la guardia. Por lo tanto,
podemos ver que aunque José estuvo en la cárcel, él nunca dejó de ser el siervo de Potifar. Ahora, uno se puede preguntar por qué el copero no había hablado antes. ¿Por qué es que lo hace ahora? O sea, ¿qué fue lo que lo llevó a hablar en esta ocasión? Bueno, es difícil creer que el copero verdaderamente se haya olvidado de José. Se haya olvidado de que José le interpretó los sueños y que se cumplieron los sueños y que José le había pedido que ayuda para salir de la cárcel. Lo más probable y lo más seguro es que si no habló antes es porque a él no le convenía. Él no sacaba ningún provecho hablando de José delante de Faraón. Sin embargo, viendo a Faraón desesperado porque no hay quien le interprete el sueño, él podría pensar, bueno, yo sé que este muchacho sí puede interpretar sueños. Me conviene a mí decirle a Faraón acerca de este joven. Quizás el Faraón me recompense a mí por traerle a este interpretador de sueños tan bueno. De manera que él seguramente se acordó de José porque le convenía, porque esperaba algún tipo de recompensa por lo que estaba haciendo. Así vemos cómo Dios es soberano, porque aunque no tenemos la certeza de la motivación del copero, pero lo más probable es que fuera por algún tipo de motivación egoísta, como la que acabé de decir, y aunque fuera algo así, una motivación egoísta, Dios utilizó eso para el bien de José. Por lo tanto, vemos cómo Dios es soberano, cómo Dios utiliza las malas acciones de los hombres para que se cumpla su voluntad. Y vemos cómo entonces, por eso, Dios está obrando. Dios está obrando a través del pecado del copero para que José salga de la cárcel. Y no solamente eso, sino para presentarlo delante de Faraón y se cumple el propósito que Dios tenía con José. Todo estaba aconteciendo conforme al plan de Dios. Por eso Dios no permitió que el copero hablara antes a Faraón. No era el tiempo preciso, el tiempo preciso era cuando él había dado estos sueños a Faraón. Vimos entonces cómo José es sacado de la cárcel y es llevado a Faraón. En cuanto Faraón escuchó de José, lo mandó a traer inmediatamente. El texto nos dice en el versículo 14 al principio que lo sacaron apresuradamente, lo que indica que Faraón estaba totalmente ansioso por saber el significado de su sueño. No sabemos qué estaba haciendo José cuando lo mandaron a llamar. Seguramente estaba cumpliendo sus deberes en la cárcel como buen creyente que era. Y cuando llegó la noticia, José, de un momento a otro, de estar haciendo lo que todos los días hacías, pasó a ser llevado delante de la presencia del hombre más importante del país y políticamente hablando del mundo entero, porque Egipto en ese entonces era el país más poderoso de todos. Y José sería presentado delante del dirigente de este país. ¿Cómo se habría sentido José en este momento? No nos lo dicen. José fue sacado de la cárcel y llevado a Faraón. Quizás se sentiría preocupado, no sabría qué pasaría ahora. Él no sabía qué estaba pasando. Sin embargo, lo que sí podía ver era que estaba saliendo de la cárcel, así que eso seguramente le traería una gran alegría a su corazón. Como dice el Salmo 126:3, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Así vemos cómo, aunque no se nos dice, José tenía que sentir algún tipo de gozo en su corazón, porque por fin estaba saliendo de la cárcel. De manera que cuando era la hora de sacar a José de la cárcel, Dios obró y lo hizo en un momento, en un instante. Lo hizo inmediatamente. No fue necesario proceso de que, cuando llegó el momento, cuando todo empezó, pasó todo de un momento a otro. Todos los acontecimientos en un mismo día, quizás en una misma jornada del día, todo pasó de una manera sorprendente que solamente Dios podría hacer. Y vemos cómo José debería presentarse entonces delante del faraón, pero él no podía presentarse delante del faraón como estaba, porque José trabajaba en la cárcel, lo cual implica, y era un esclavo, lo cual implica que seguramente
no se encontraba en las mejores fallas para presentarse delante del faraón. Debía arreglarse lo mejor posible porque se iba a presentar delante del hombre más importante del país. Debía presentarse, y de acuerdo a la costumbre egipcia, no solamente debía rasurarse la barba, sino que debía rasurarse todo el cuerpo y limpiarse completamente para que fuese totalmente limpio y no tuviese nada inmundo ni nada impuro al presentarse delante del faraón. Porque recordemos que entre los egipcios se creía que Faraón era Dios. Así que José, si iba a presentarse delante de Dios, debía presentarse de la mejor manera posible. Así que lo hacen arreglarse lo mejor posible. Ahora vemos cómo José exalta a Dios. ¿Qué era lo que el faraón pensaba de José? ¿Qué era lo que el faraón pensaba de José? Bueno, el faraón hace referencia a la habilidad de José de interpretar sueños. En el versículo 15 al final él dice: he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Las palabras de faraón dan la impresión de que José se ganaba la vida escuchando los sueños de la gente con el fin de interpretarlos, así como hacían sus magos y sus sabios, para recibir algún tipo de recompensa económica. Es decir, este es un interpretador de sueños más, ¿cierto? Entonces, bueno, él está esperando recompensa, él está esperando que se le dé la remuneración económica necesaria. No cabe en la mente de Faraón que una persona podría tener la habilidad de interpretar sueños y no beneficiarse de ello. ¿Por qué no cabría tal posibilidad en su mente? Porque él estaba rodeado de personas que hacían eso todo el tiempo habían personas hablándole, todo el tiempo habían personas que hablaban muy bien de él, todo el tiempo habían personas que procuraban exaltarle, y él sabía muy bien que todas esas personas hacían eso porque les beneficiaba, por su conveniencia. Así que él no pensaría que hubiera alguien que hiciera algo sin que le beneficiara, sin ningún tipo de conveniencia, porque se preocupara por otras personas. Faraón no pensaría que existiera gente así. Y cuando José es presentado delante de Faraón, el Faraón le dio la oportunidad a José de glorificarse a sí mismo. Seguramente el Faraón estaba acostumbrado a que los magos y los sabios que él tenía se glorificaran a sí mismo cada vez que se presentaran delante de él. Ya saben, algo así como: oh excelentísimo Faraón, aquí vengo yo, el gran sabio interpretador de sueños, famoso por haber interpretado esto y esto y esto. Oh, pero vemos que José no hace eso. José no se jacta de lo mucho que sabe, de lo muy inteligente que es, de lo excelente administrador que es, ni que tuviera la habilidad de interpretar sueños. Él no quiere saber nada de eso. Él no aprovecha esta oportunidad que Faraón le está dando para glorificarse a sí mismo. En lugar de eso, él lo hace para glorificar a Dios. El objetivo de José era glorificar a Dios. Esta respuesta es muy parecida a la que da Daniel en Daniel 2, 27 al 30. Pues José sabía que la fuente de su sueño no estaba en su habilidad de adivinación, en leer documentos antiguos, sino en el poder de Dios. José tenía una cosmovisión teocéntrica. Él sabía que todo lo que hacía lo podía hacer gracias a Dios. Recordemos que José había sido prosperado a lo largo de su vida por Dios. Cuando estuvo al servicio de Potifar fue Dios quien lo prosperó, y cuando estuvo en la cárcel fue Dios quien lo prosperó. Si antes José pensaba que él hacía las cosas por su propia habilidad, todo el tiempo que él pasaría siendo prosperado por Dios lo llevaría a reconocer de que absolutamente todo pasa por Dios. Todo pasa por Dios. Nada ocurre sin el control de Dios. Él sabría que sus hermanos lo vendieron como esclavo, sería porque Dios así lo quiso. Él sabría que si Potifar lo nombró administrador de su casa fue porque Dios así lo quiso. Él sabría que si en la cárcel él lo nombraron administrador de la cárcel sería porque Dios así lo quiso. Y él sabría que si él interpretó los sueños del copero y el panadero, lo había hecho porque Dios así lo quiso, porque Dios le dio la habilidad. De manera que no era una habilidad que fuera precisamente de él, sino que era de Dios. Y él sabía entonces que todo lo que él era, que toda la persona que él se había construido, que él había llegado a ser, y aún las habilidades que él pudiera tener, él sabía que todo era gracias a Dios. Él lo entendía perfectamente. Todo es gracias a Dios.
Por eso la respuesta que José da a Faraón revela su humildad y sencillez. Pues él dice: no está en mí el poder de revelar sueños. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Será Dios. De manera que todos esos años de sufrimiento que José había tenido, viendo cómo a pesar de que era prosperado, aún así seguía estando de esclavo y de preso, le daban a entender de que en realidad que él no tenía el control. Porque si José hubiese sido prosperado, siendo el hijo favorito de su padre, seguramente se hubiese llegado a pensar que todo era por causa de él, por lo mucho que él sabía y por lo inteligente que era. Pero como él estaba siendo humillado, mientras era prosperado por Dios, lo llevó a comprender la verdad básica y elemental que todos los creyentes deberíamos comprender: que todo ocurre por la soberana voluntad de Dios. Todo ocurre por su soberana voluntad. Dios es el centro de todas las cosas. José ya no es ese jovencito que se jactaba de sus sueños ante su padre y sus hermanos. Es un hombre sencillo que sabe atribuir a Dios lo que Dios hace, pero también es un hombre sabio que reconoce a Dios en todos sus caminos. Fíjense que José no le dice a Faraón: Dios te dará la respuesta correcta, sino que le dice: Dios te dará la respuesta propicia. La palabra que él utiliza por propicia en hebreo es shalom, que significa paz o prosperidad. Es decir, José está seguro de que Dios le daría a Faraón la respuesta que sería para la prosperidad o para el bien inclusive de él. Que será Dios el que dé la respuesta, que será Dios el que dé la respuesta y no José. Será Dios quien dé la respuesta. Vemos cómo entonces José quiere exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque este hombre había aprendido a ser sabio en la presencia de Dios. Ojalá todos aprendamos a hacer eso y atribuirle todas las cosas a Dios. Luego vemos cómo el faraón cuenta su sueño a José. Faraón le cuenta a José los sueños con bastante precisión y concluye, seguramente muy preocupado por lo que tuvo en los sueños: y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Faraón hace bien en reconocer la incapacidad de sus sabios. Él sabe que ellos no pueden responder su mensaje, y que cuando el mensaje es de Dios, si el mensaje es de Dios, solamente Dios puede responder a ese mensaje. Solamente Dios puede responder al mensaje que es de parte de él. Así que Faraón cuenta su sueño a José, aunque vemos que aunque es bastante preciso, él tiene ciertas diferencias con lo que se había narrado al principio, en los primeros 8 versículos, pero todo encaja con exactitud. Es decir, nadie volvería a contar la misma historia 2 veces de la misma forma, especialmente un ser humano que lo que buscaría sería embellecer la historia y omitir ciertos detalles, simplemente centrándose en lo que a él le interesa. Por lo menos vemos que él dice que cuando las vacas flacas habían comido a las gordas, las vacas flacas no engordaron. Ese es un pequeño detalle que vemos que Faraón añade a lo que había dicho antes. Y aquí viene el momento. José da la interpretación a Faraón. José da la interpretación a Faraón. Habiendo escuchado el sueño, José procede a dar la interpretación. Vemos que 2 cosas saltan a la vista. Primero, José dio la interpretación enseguida. José no le dijo a Faraón: ese es el sueño. Déjeme y pienso, déjeme y medito, déjeme y saco estos libros aquí para consultar, a ver, o déjeme y recapacito y medito y pienso a ver qué significan sus sueños. Ni tampoco dijo: un sueño, revélate, no. Faraón había terminado de hablar y José empezó a hablar dándole la interpretación enseguida. Eso fue algo inmediato. Él no tuvo que pedir ningún tipo de tiempo, y eso es porque la interpretación, como José había dicho, venía de parte de Dios y le fue dada a José en el instante.
Básicamente, mientras José iba oyendo, iba oyendo el relato del sueño del faraón, Dios le iba dando la interpretación de todo lo que iba pasando. Y notemos la sencillez con la que José habla. Él no se puso a dar un gran discurso, añadiendo pelos y señales a lo que va a decir, a la interpretación, para que el faraón quede asombrado por la interpretación. José pudo haber dicho un montón de cosas y haberle agregado mucha, como dicen por aquí, parla a su relato, para que así el faraón quedara más asombrado. Y capaz que hubiese pensado el faraón, ¿no? Porque si José fuera como los magos del faraón, hubiese dicho: voy a contarle el mejor relato posible, voy a embellecérselo de la mejor manera posible, para que así el faraón me nombre a mí uno de sus interpretadores de sueños. Así seguramente voy a dejar de ser esclavo, salir de la cárcel y me va a ir bien económicamente. Pero no. José fue inmediato al punto. El faraón quería que él diera la interpretación del sueño y José empezó a hablar de inmediato, sin tanta decoración. Veamos cuál es la interpretación del sueño. Primero vemos que José le dice al faraón que los dos sueños son un mismo sueño, pues ambos tenían un mismo significado, como lo dice al final del versículo 25. También vemos que faraón se entera por José de que esos sueños son de parte de Dios. Y eso es algo muy interesante, porque vemos que él le dice a faraón: los sueños son de parte de Dios, no dice los sueños son de parte de Jehová, porque bueno, faraón no sabría quién sería Jehová. Le dice son de parte de Dios, como diciendo Dios en su idioma. Pero algo interesante es que le está diciendo eso a una persona que se cree Dios. Le está diciendo a alguien que se cree Dios que los sueños vienen de parte de Dios. Eso es algo que ningún mago ni sabio se había atrevido a hacer, porque era básicamente una forma de menospreciar, de tratar en poco al faraón. El faraón se cree Dios y él está diciéndole que otro Dios mayor que él le hizo saber lo que ese Dios habría de hacer. Eso es lo que José está haciendo. De manera que cuando él dice eso, él habla con total humildad y sinceridad, pues él reconoce a Dios como Dios y simplemente le habla en el idioma del faraón, que el faraón pueda entender sin ningún tipo de temor, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. José había entendido totalmente que todas las cosas ocurren por el designio de Dios. Así que él no teme las consecuencias de decir algo incorrecto en esta ocasión. Él teme las consecuencias de decir algo que desagrade a Dios. Así que él habla de una manera sincera, diciendo la verdad. Y de esta forma, el faraón es humillado. Es humillado porque se le da a entender de que hay un Dios que es superior a él y de que él no es Dios, de que es un simple hombre como todos los demás, que hay un Dios por encima de él y que ese Dios gobierna a Egipto por encima de él y a todos los demás países del mundo. Ese Dios lo gobierna todo. En el sueño se nos hablan de 7 vacas gordas y 7 espigas gordas. Esos 7 representan 7 años de abundantes cosechas, mientras que las 7 vacas flacas y espigas flacas representan 7 años de gran hambre que habrían de venir sobre el mundo entero, sobre toda aquella región. Y algo que vemos que recalca del sueño es que así como las vacas flacas se comieron a las gordas y las espigas abatidas se comieron a las gruesas, la hambruna anularía por completo la abundancia. La hambruna sería tal que la gente se olvidaría de lo abundante que habían sido los primeros 7 años. Y el hecho de que Dios manifestara esto a Faraón en 2 sueños implica que la cosa es firme de parte de Dios y de que Dios se apresura a hacerla, de que Dios está determinado y de que va a pasar ya. Va a pasar ya. Dios se apresura a actuar. Entonces José vio la mano de Dios confirmando con la repetición del sueño que ese sueño era verídico, de que eso ciertamente pasaría. Así como José, cuando era un joven, tuvo 2 sueños diferentes con un mismo significado, solo que uno tenía más detalles que el otro, implicaban de que la cosa era firme de parte de Dios, de que Dios se había determinado a hacerlo y de que lo iba a hacer.
y que José sería puesto por encima de sus hermanos y de su padre. Así vemos cómo Dios le muestra a Faraón dos sueños que muestran aquello que Dios pensaba mandar sobre el mundo. 7 años de abundancia y 7 años de hambre, 7 años de escasez. Dios había determinado hacerlo y lo iba a hacer. Y entonces vemos cómo la interpretación de José se mantiene centrada en lo que Dios ha determinado hacer respecto de Egipto. Y vemos que José se dirige en todo esto a un egipcio que no reconoce a Dios. No reconoce a Dios. Sin embargo, Dios está dispuesto a hacer saber a Faraón, un rey pagano, sus planes del futuro. Porque todas las naciones siempre han formado parte del propósito de Dios. No es que como Dios estaba trabajando con Israel, entonces olvidó el resto del mundo. Dios los dejó andar en su pecado y salvó a algunos cuantos descendientes de Abraham. Pero vemos que todas las naciones siempre formaban parte del plan redentor de Dios. Dios no es que se olvidaba de las otras naciones, Dios seguía siendo Señor de todas las demás naciones. Dios no era Dios solamente de Israel, era Dios de Egipto, de Babilonia y de todos los demás países que existían en el mundo y que existen aún hoy. Siempre ha sido Dios de todas las naciones, Dios de todos los países, Dios de todos los pueblos. De manera que con lo que José estaba diciendo, el poder de Dios es demostrado. Es demostrado porque está diciendo: Dios tiene el poder para enriquecerte y enriquecer todo este país y para destruirlo. Dios, el Dios en el que yo creo, el Dios en el que yo sirvo, tiene el poder para enriquecer a Egipto con 7 años de abundancia y para destruirlo con 7 años de hambre. Dios tiene el poder de hacerlo porque es el Dios verdadero. De manera que todo esto era un anuncio para los egipcios de quién era el Dios verdadero. Era una invitación a que se acercaran a Él y que le reconocieran como Dios. José sabía que el asunto estaba completamente en las manos de Dios. Dios tenía un propósito para el sueño. José lo sabía. También sabía que tenía un propósito para la abundancia, un propósito para el hambre, un propósito para tener a José en la cárcel y un propósito para todo. Porque todo ocurre por la voluntad soberana de Dios. Dios es soberano y Él hace en todas las naciones y en todos los pueblos como Él quiere. Como Él quiere. Nada escapa a su comprensión. Nada escapa a su control. Porque lo que está diciendo José es que tanto la abundancia como el hambre las daría Dios. Tanto la prosperidad que tuvo José en la cárcel se la dio Dios. El hecho de que José fuera prosperado en la casa de Potifar y en la cárcel era por causa de Dios. Pero José también comprendía que si él había terminado de esclavo y de preso, también había sido por la voluntad de Dios. De manera que José, por su propia experiencia, sabía esto. Dios tiene el poder de hacer ambas cosas. Dios tiene control sobre ambas cosas. Dios tiene control sobre todas las cosas. Si la tecnología avanza y el mundo se hace grande y poderoso, es porque Dios así lo quiere. Y si una enfermedad simple e insignificante hace que todo el mundo se tenga que esconder en sus casas, es porque Dios así lo quiere. Todo está en el perfecto control de Dios. Nada escapa a su comprensión, a su control de todas las cosas, desde los eventos más grandes, como el movimiento de las galaxias, hasta lo más pequeño, como el movimiento de los electrones en los átomos o aún algo mucho menor. Todo está dentro del control soberano de Dios. Dios lo sabe todo y lo controla todo. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Bueno, podemos aprender de que Dios nunca se olvida del sufrimiento de su pueblo. Si Dios demora en liberarnos, no de liberarnos de nuestros sufrimientos, de nuestros males, no es porque se deleite en vernos sufrir, sino porque Él tiene un propósito en nosotros. Él tiene un propósito. Él quiere que nosotros aprendamos algo en ese sufrimiento. Por eso Él espera el momento a que aprendamos eso, para sacarnos de ese sufrimiento.
porque Dios puede sacarnos del sufrimiento en un instante, en un momento nada más. Dios puede sacarnos del sufrimiento de una manera total y completamente sorprendente, usando los medios que nosotros menos esperamos. Porque a nosotros ya es muy fácil decir: Dios, haz esto o haz aquello, pero no sabemos cómo es que Dios va a actuar. José hubiese querido que Dios obrara en la mente del copero, y hubiese dicho al faraón, apenas él le dijo: no, hay un muchacho que interpreta sueños en la cárcel, él tiene una habilidad, usted podría sacarlo y le convendría para tenerlo aquí como interpretador de sueños, porque vi que tiene habilidad para interpretar sueños. Dios podría haber hecho eso, pero todavía el carácter de José debía ser moldeado mucho más. Debía ser moldeado mucho más. Pero cuando llegó el momento, Dios lo sacó. Quizás José pensaba: Dios me va a sacar a través del copero, pero él no sabía de que lo iba a sacar a través del copero por medio de los sueños del faraón. Por eso muchas veces nosotros le decimos a Dios: Dios, haz esto y haz aquello, pero no sabemos qué es lo que Dios ha determinado hacer. Pero cuando Dios ha determinado hacer algo, es mucho mayor y más sorprendente de lo que nosotros hubiésemos pensado o querido. Como dice la palabra de Dios, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. En unos cuantos minutos José pasó de ser un esclavo, injustamente encarcelado y atendiendo a otros prisioneros, a estar en la presencia del hombre más importante del mundo de su tiempo, listo para ayudar a ese hombre en un momento de gran necesidad que el mundo entero habría de pasar. Así es como obra la gracia de Dios con rapidez. Él puede cambiar las condiciones de sus hijos en un momento, porque Dios puede hacer cosas que nosotros no llegamos a comprender. Y es que Dios tiene un tiempo preciso para su pueblo. Él tiene un tiempo en el cual quiere que nosotros crezcamos de la mejor manera posible. Si el jefe de los coperos hubiese sacado a José cuando tuvo la oportunidad, José se hubiese regresado para su casa con sus padres y hubiese sido un pastor de ovejas como todos los demás. Pero entonces no hubiese sido tan bendecido él, ni tampoco toda su familia a causa de ello, porque Dios tenía el momento preciso. Dios tenía el momento y la forma preciso. Tengamos cuidado de decirle a Dios cómo tiene que hacer lo que ha de hacer, porque Dios sabe cómo ha de hacer lo que ha de hacer. No le digamos ni le exijamos nada a Dios, roguémosle para que Él haga eso que nosotros le pedimos, pero como Él quiera hacerlo, como Él ha determinado hacerlo, porque sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Vemos cómo Faraón expone su necesidad. Él le dice a José: yo he tenido un sueño, no hay quien me lo interprete. Qué bueno es cuando una persona que no tiene ningún temor de Dios reconoce su necesidad, porque eso le abre las puertas para recibir la palabra de Dios. Y es que mientras todo va bien, a nadie le interesa a Dios. Si a mí me va bien, yo estudié, yo trabajé tanto, yo me gano la plata, yo hago esto, yo hago lo otro. No decimos Dios me lo da, sino yo me lo gané porque yo estudié mucho, porque yo me lo merezco, porque yo me esfuerzo, porque yo hago esto y hago aquello. Pero aún si te esfuerzas y haces aquello y haces esto, lo haces por causa de Dios. El faraón seguramente pensó que por su posición privilegiada había llegado a ser la persona más importante del mundo. No reconocía de que era Dios el que lo había puesto allí. Debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos y debemos reconocer entonces que en nuestros momentos de mayor necesidad es cuando Dios está dispuesto a obrar, porque es cuando nosotros estamos dispuestos a humillarnos delante de Él. El faraón, que era la persona que se creía Dios, cuando tuvo este momento de gran necesidad, cuando tuvo estos sueños que lo angustiaron tanto, se tuvo que humillar tanto que tuvo que mandar a buscar a un esclavo que estaba preso en la cárcel a que le interpretara el sueño, porque él, que se creía Dios, no conocía el significado de su sueño. Dios lo humilló, y cuando Dios nos humilla es cuando más podemos acercarnos a Él. Por eso, amigo que nos estás oyendo en esta ocasión, que nos estás viendo, reconoce a Dios en tus momentos. Cuando te sientas humillado, cuando te sientas desesperado, clama a Dios con un corazón arrepentido
y ten por seguro que Él te responderá. Lo mismo para nosotros, hermanos. Recordemos nuestra vida de pecado. Démonos cuenta de que cuando todo va bien, se nos hace muy difícil acercarnos a Dios, pero cuando llegan los momentos difíciles, la oración no cesa y el escrutinio de la palabra no acaba. Y es cuando más necesitamos tener comunión con nuestros hermanos. Por eso es que Dios permite esos momentos de sufrimiento, para que nos acerquemos a Él, para que seamos conscientes de quién es Él y de nuestra necesidad de Él. Por eso Dios permite todos esos momentos de sufrimiento, porque en vano sería que Dios nos hiciera reyes del mundo si después de eso nos morimos y nos vamos al infierno. De nada serviría. Mucho más bienaventurados somos, y siendo las personas más viles y menospreciadas en este mundo, por la mano poderosa de Dios sobre nosotros, si al final recibimos como herencia el poder estar con Él, si al final recibimos como herencia la vida eterna y el reino de nuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por todas tus misericordias para con nosotros. Perdona todos nuestros pecados una vez más, con los cuales nosotros hemos pecado contra ti. Humíllanos y enséñanos a ser humildes delante de ti. Danos un corazón que reconozca nuestra necesidad de ti, Padre. Danos un corazón que reconozca nuestra necesidad de ti. Que no nos enorgullezcamos de lo que somos, de lo que hemos estudiado, de lo que sabemos, de que somos creyentes o de esto o de lo otro, sino que reconozcamos en humildad que somos pecadores, que te necesitamos y te busquemos fielmente, fervientemente, cada día de nuestra vida. Que sepamos que tú eres Dios, que te reconozcamos en todo nuestro camino, que reconozcamos que tanto lo bueno como lo malo que nos pasa es por tu palabra, para que nosotros seamos semejantes a ti y para que así tu nombre sea grandemente glorificado. Señor, si comprendiésemos esto verdaderamente, si comprendiésemos lo que esto significa, te diríamos sinceramente: humíllanos, Dios, humíllanos, abátenos y enséñanos a obedecerte. Enséñanos a serte fiel. Enséñanos a reconocer que no somos nada más que polvo, que tú eres Dios y que todo lo que somos, decimos y hacemos es gracias a ti. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por todo lo que tú eres y por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, por nosotros, por tu pueblo. Gracias, Padre amado. A ti nos encomendamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima.